Buenas tardes o buenas mañanas. Acá ya somos buenas tardes en Argentina con 2 horitas de diferencia. Un gusto estar con ustedes. Repasaba hace rato que estoy con el micrófono y la cámara apagada, pero escuchando y viéndolos, y veo algunos nombres de ahí conocidos, no muchos, pero con algunos que hemos recorrido caminos también y trabajado juntos desde hace mucho. Bueno, primero gracias por la invitación a compartir este documento, presentárselos a ustedes hoy, sobre la educación marianista, yo digo desde y en América Latina. Espero que me estén escuchando bien, que no es un tema de sonido. Gabriela o Sí, está Francisco, muy bien. ¿se escucha bien? Les voy a compartir pantalla para esta presentación, intentando ser lo más concreto y dinámico posible. A ver. Bien, tengo que sacarlos a ustedes de acá. Bien, a ver. Acá tenemos el título, la educación marianista desde y en América Latina, y bueno, los destinatarios, ustedes, queridos amigos y amigas. Bien, yo creo que quisiera empezar recordando, primero sintiéndome muy en comunión con lo que dijo Belén, lo que dijo Douglas, ¿no? Agradecer esta invitación. A mí me hace bien, y espero que a ustedes les haga bien este encuentro, ¿no? Son como 400, 500 personas que se reúnen, nos reunimos, ¿no? Pensando, discerniendo, reflexionando, ¿no? Y ayudándonos y motivándonos mutuamente, ¿no? A caminar juntos en una misión tan delicada, especial, como es la misión educativa. Con este matiz que le queremos dar nosotros, que es el matiz marianista. Por eso les agradezco de verdad el poder compartir. Y bueno, recordar algunas cosas que, gracias a Dios, están en mucha sintonía con lo que Douglas les decía y con lo que Belén les decía. En primer lugar, bueno, que esta sinergia que hacemos, este encuentro, nos enriquece. ¿Por qué? Porque nos abre la cabeza, porque nos permite sacar la mirada del metro cuadrado, a veces de la zona de confort, donde estamos, y mirar para arriba. Yo este verano tuve la ocasión de mirar esta película No miren para arriba, que les recomiendo muchísimo. No miren para arriba. Es una película en un sentido liviana, o que podría ser más profunda, pero realmente es en algún sentido dramática, porque justamente se trata de, tiene que ver mucho con la ecología y con la mirada de los seres humanos hoy día, en vez de mirar para arriba, ¿no? Y de tener horizontes amplios, estamos encerrados mirando nuestro metro cuadrado. Película que deberían ver y quizá comentar con los chicos. Tiene que ver con la ecología también. Obviamente el tiempo que vivimos es un tiempo muy especial, por algunas cosas que rápidamente les recuerdo, para enganchar con lo anterior, el tiempo de, como iglesia, de caminar juntos, tiempo de escucharnos mucho, de no creer que tenemos todas las respuestas, o tenemos respuestas que no, a preguntas que no nos hicieron. De golpe estamos diciendo respuestas y las preguntas no las conocemos. Hay que escuchar las preguntas, ¿no? Y de caminar juntos, como decía Douglas, en la sinodalidad. Tiempos en que nuestras sociedades latinoamericanas en general están sacudidas por la inestabilidad política, económica, mucho descrédito de las instituciones democráticas, corrupción. Lo sabemos esto. Ahí estamos nosotros, insertos en ese clima y educando en ese clima. También no quiero dejar de mencionar el COVID, porque estamos viviendo un tiempo de COVID, post-COVID, pandemia, post-pandemia, y la aparición de otras pandemias que no son las propias del COVID, sino que son propias de
como decía antes, quizá la pandemia de la corrupción, de la incredulidad, del escepticismo, del individualismo, de la cultura del descarte, como dice el Papa, ¿no? Y también amenazados por esta emergencia ecológica de la que ya se ha hablado. Y por último, también se mencionó, Douglas me adelantó, el tema, como familia marianista y como Compañía de María en concreto, esta nueva estructura, esta organización nueva que nos damos en Latinoamérica, las que van a ser ex regiones independientes, que nos fusionamos en una sola región. Y esta buena noticia para Perú, que tiene el noviciado no de Latinoamérica, sino de habla hispana, va a estar en Perú. Bien, dicho esto, no sé por qué se me puso de acá. Continúo. Dicho esto, hace pocos días, yo quería, con esta idea de mirar para arriba, ¿no? Nos entregaron el nuevo informe de Oxfam, que es una institución académica internacional que estudia el tema de la justicia, la equidad, la injusticia, las desigualdades en el mundo. Y el título de este año, del informe 2022, es Las desigualdades matan. Y las desigualdades matan. Y lo que viene a poner de relieve este informe es la tremenda e injusta concentración de la riqueza en el mundo. Tremenda e injusta concentración de la riqueza en el mundo. Al mismo tiempo que la pandemia desencadenó una crisis laboral tremenda, ¿no? Y cientos de millones de personas hoy se encuentran subempleadas o sin ningún tipo de trabajo. Imagínense la pobreza, el hambre, la miseria que se ha generado en el mundo. ¿Y por qué señalo esto? Porque hay una cuestión que yo quisiera que lo tengamos presente como marco global a esta presentación que estoy haciendo de las características de la educación marianista. La realidad que vivimos, ¿no? La realidad social, ecológica, devastadora, que a veces nosotros corremos el riesgo de naturalizar. Naturalizamos, no nos escandalizamos, digamos, ¿no? Muchas veces, que cada día mueran de hambre 10.000 niños. Cada día en el mundo mueren de hambre 10.000 niños. Esto a veces es un dato, ¿ven? Un dato que como que es natural. Digo que es natural que se mueran tantos migrantes que intentan pasar de África a Europa, etcétera, etcétera. Es un temón, ¿no? Que naturalicemos situaciones que son terribles, tragedias, ¿no? Este informe justamente de Oxfam señala también, un dato más simplemente, que en el planeta muere una persona cada 4 segundos. Una persona cada 4 segundos muere a causa de la desigualdad y la pobreza. Una persona cada 4 segundos muere en el mundo a causa de la desigualdad y la pobreza en un mundo riquísimo y tecnológicamente avanzadísimo, que gasta, piensen el dinero que se está gastando en Ucrania y Rusia en y Estados Unidos, etcétera, esa posible guerra. Las armas que estamos viendo, ¿no? Bueno, este mundo, no, como que seguimos así, ¿no? Seguimos, naturalizamos cantidad de cosas que no pueden ser naturales. Por eso creo que en la educación se trata muchas veces de desconstruir estas cosas naturalizadas, desnaturalizar, y no tanto de adquirir más conocimientos que nos llenen la cabeza, sino esto, ¿no? De lograr realmente desnaturalizar cosas que damos como obvias, como naturales, siempre se hizo así, no puede ser de otra manera, etcétera, etcétera. Y pasar de la naturalización, digo yo, a la indignación o al escándalo, ¿no? Esto nos tiene que escandalizar. Y no voy a insistir en más cosas, pero podría poner muchos ejemplos de cosas que naturalizamos, como por ejemplo, voy a poner uno, digamos, ¿no? Que el sistema financiero, el capitalismo financiero, maneje los destinos del mundo
y no sea el centro de la economía la persona humana y sus necesidades. ¿Cómo que no? Son los mercados. Si los mercados van bien, van mal, miramos eso y como que naturalizamos que no hay otra forma, ¿ven?, de vivir, o de incluso nuestro ritmo de vida, que naturalizamos el vivir tan deshumanizadamente. Naturalizamos ser engranajes de un sistema de una ciencia y una tecnología que inventamos para dominar el mundo y mejorar nuestra calidad de vida, nos termina aplastando. Terminamos siendo esclavos de esa tecnología. Esclavos y controlados por esa tecnología, por ese ojo que nos observa cada día a través de los teléfonos o del internet y sabe lo que pensamos, sabe lo que deseamos y compramos. Bien, hay algo que tenemos que pensar seriamente si queremos educar en serio. Por eso les pongo este cartelito: rebélate contra la pobreza. Rebélate contra la pobreza, más hechos y menos palabras. Paso a un segundo punto. Una breve historia de este documento, que es las características de la educación marianista. Parto antes de empezar con las nuestras. ¿De dónde surge todo esto, no? Y rápidamente les digo que este documento, características de la educación marianista, la llamaremos SEM. Fíjense, fue aprobado en el capítulo general de la Compañía de María en 1996. 1996, muchos años ya, ¿no? Y fue la adaptación al siglo XX de una tradición pedagógica marianista que llevaba casi 200 años. Llegó un momento que dijimos, bueno, a ver, toda esta experiencia, ¿cómo la podemos recapitular? Y se elaboró este documento que aprobó un capítulo general. En él se sintetizan los principios básicos, obviamente, de la educación marianista, de modo que a todos los educadores marianistas, ¿no?, les llegue y se les explicite el estilo pedagógico marianista, sus fundamentos, poniendo, como se dijo ya, a la persona en el centro del quehacer pedagógico, también para ayudarnos a motivar y fundamentar nuestras acciones educativas, llegando a marcar lo cotidiano del aula, no los principios generales simplemente, sino de modo que marquemos nuestras aulas, el trabajo cotidiano, y nuestro modo de vincularnos entre nosotros y con nuestros alumnos. Qué lindo que esto que se dijo antes, ¿no? No hay posibilidad de educación sin relación, sin vinculación. Y también porque, de hecho, la educación humanista crece, y a pesar de que somos poco religiosos, sigue creciendo en todo el mundo, y queríamos garantizar a través de este documento la identidad carismática, de lo que habló también Douglas, de nuestros centros educativos. Bueno, en 2019, a 25 años de la primera versión de este documento, el Consejo General, la Administración General, decidió que había que renovarla, revisarla, adaptándola a la realidad que estábamos viviendo. Y en eso estuvimos. Como lo hicimos en América Latina, bueno, comenzó un trabajo simultáneo en varias regiones del mundo, pero nosotros a través de Clamar, que es la entidad que agrupa a los religiosos marianistas de América Latina, y de Clamarred, que es la entidad que agrupa a la red de colegios, donde también están las hermanas marianistas, hicimos un equipo internacional. Fue un equipo internacional, fue un trabajo colaborativo, que empezó a trabajar y trabajó profundamente, un trabajo muy intenso, que terminó en un documento que fue avalado por primero el equipo de Clamarred y después por los superiores regionales, los 4 superiores regionales de Argentina, Chile, Perú y Colombia, Ecuador. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De un documento que viene a ser, o quiere ser, la lectura actualizada y latinoamericana de la educación marianista, y que intenta reflejar vivamente, o sea, con un lenguaje realmente actualizado, ¿no es cierto?, y con fuerza, con intensidad, lo que queremos hacer en este tiempo y los desafíos de esta misión educativa en los contextos que vivimos hoy. Que son contextos, como ustedes saben, muy fluidos, ¿no?, y muy cambiantes. Bien, avancemos. Primero vamos a hacer una especie de presentación general del documento, ¿sí? Y después voy a entrar en algún detalle más y dejaré pie a que el panel
hablé de cada una de las características, de las 5 características que se han mantenido firmes en todo el mundo y a las cuales intentamos dar un contenido latinoamericano. ¿De dónde surge el documento? Bueno, surge de una convicción. Los marianistas, los educadores marianistas, todos los educadores, no solo los religiosos, tenemos algo nuevo, valioso, original que aportar a nuestros pueblos. Tenemos algo que aportar a nuestra iglesia a través de la acción educativa. Y creemos y nos sabemos herederos de una larga tradición, de un modo de educar. Y ese modo de educar brota de una espiritualidad. Por eso la educación marianista no es una técnica nada más, es un modo de educar que brota de una espiritualidad. Yo no voy a desarrollar toda esta espiritualidad, pero algo voy a decir ahora. Y nosotros, justamente, al elaborar este documento, queremos ser fieles a este estilo, queremos ser fieles a esta herencia, ¿no? Recuerden esto que es muy importante, fidelidad no es lo mismo que repetir siempre lo mismo. No es lo mismo que repetir siempre lo mismo, como pretenden algunos grupos derechosos, digamos, no hay conservadores, que piensan que fidelidad es hacer siempre lo mismo y no aceptan los cambios que, por ejemplo, el Papa Francisco propone a toda la Iglesia. Eso no es fidelidad. La fidelidad es siempre creativa. Se es fiel a lo esencial, no a las formas. Bien, ¿qué hay detrás de la palabra espiritualidad? ¿A alguien le puede sonar un poco esto? No sé cómo decirlo. Un poco así abstracto, etéreo, espiritualoide, ¿no? Desencarnado, ¿no? Para nosotros, detrás de la palabra espiritualidad, que tampoco es esto que pongo aquí, un conjunto de piadosas devociones, un modo de rezar, compartir ciertos ritos o ciertos dogmas. La espiritualidad es algo mucho más profundo, ¿no? Supone una determinada concepción antropológica. Con esto quiere decir una manera de entendernos como personas humanas. Una forma de mirar y situarse ante la realidad. La espiritualidad, ¿ven? Nos produce una manera de situarnos ante la realidad política, social y cultural. Por eso ustedes ven que distintos se posicionan grupos con espiritualidad quizá carismática, o evangélica, o conservadora, o del Opus Dei. Cada grupo, ¿ven? Cada espiritualidad, todos esos grupos tienen cierta espiritualidad, miran también la realidad y se posicionan frente a la realidad de una determinada manera. También la espiritualidad supone una imagen de Dios. Qué temón la imagen de Dios que tenemos nosotros, imagen de Dios que puede ser, o otras imágenes de Dios posible, castigador, juez, etcétera, etcétera. Y también supone la espiritualidad un modo de vincularnos con el resto de los seres humanos. Y un estilo de vida. Todo esto entra dentro de la espiritualidad. De este modo marianista, de esta espiritualidad marianista encarnada, nace nuestro modo de educar. Y en el centro de ese modo de educar, y en el centro de la espiritualidad, está el misterio de la encarnación. Todo nace, todo se funda, todo tiene su fundamento, digamos, en este misterio de la encarnación, que es el misterio de la decisión amorosa del Padre Dios de enviar a su Hijo y del Hijo que por amor se encarna, se hace uno de nosotros en Jesús de Nazaret, Hijo de María. Este misterio central de nuestra fe es el misterio central de nuestra espiritualidad. Nosotros no creemos en un Dios que vive allá aislado en los cielos, observando, mirando, descansando, así, o esperando que cometamos un pecado para castigarnos o para llevarse a alguno mandándole un cáncer. No creemos en un Dios así. Creemos en un Dios que se hace hombre y que asume nuestra historia, que asume nuestra naturaleza, con todas sus debilidades, con todos sus condicionamientos. Por eso es un Dios que también muere en la cruz. De esta forma, y esto marca mucho nuestra vida, nuestro modo de ser marianista, intentamos superar la dicotomía entre lo divino y lo humano. Superar la dicotomía entre lo natural y lo sobrenatural.
entre lo sagrado y lo profano. No es que sean lo mismo, no es que sean lo mismo, pero no están separados. Están íntimamente unidas a ambas cosas. Bien, por eso, y ahora lo aterrizo un poco más, hay un estilo pedagógico, un modo de educar, estoy hablando, marcado por la cercanía, por la humanización o por la personalización, desde el principio, como decía Belén, por la humildad, la sencillez, la inclusión, la circularidad, por el espíritu de familia, porque Jesús se encarna en una familia con María y con José. Hay cosas, que nos vienen de allí. Son un regalo de Dios. El carisma es un regalo de Dios, no es un invento y una construcción de nuestros fundadores, Guillermo José Chaminá y Adela, estos beatos que nos fundaron, nuestro padre y nuestra madre. No, son regalos de Dios que nos marcan la vida. Y ahí, por eso, la centralidad de María en nuestra espiritualidad, porque María está en el corazón del misterio de la encarnación. Bien, cuando nos pusimos a trabajar, hemos retomado las 5 características, obviamente, y hemos tomado conciencia de la importancia y de la urgencia de estas características, de las cuales les van a hablar después. Es curioso, ¿no? Cuando yo estuve en el capítulo del 96, cuando se hicieron y aprobamos las características, yo estaba ahí, fue en Roma. Y 25 años después, cuando uno relee eso, descubre la intuición profética que hubo en esto, en estas 5 cosas. Miren, formar en la fe, primera, en un mundo escéptico, un mundo incrédulo, un mundo desconfiado, que no confía, que no tiene fe, un mundo que está vaciado de valores, que sufre de vacío existencial, ¿ven? Por falta de sentido. Educar en la fe, formar en la fe. Fe que incluye la fe en uno mismo, fe en los demás, fe en Dios, confiar en la vida, la fe. Segundo, ofrecer una educación integral de calidad. Belén ya habló de esto, ¿no? La importancia de integración de cuerpo, mente, sentimientos, espíritu, inteligencias múltiples, todo esto, ¿no?, que es al ser humano, ya lo hablábamos hace más de 25 años. Educar en espíritu de familia, en un mundo individualista, autorreferencial, egoísta, competitivo, meritocrático. Educar en el espíritu de familia, es decir, lo que dice el Papa hoy, todos somos hermanos, fratelli tutti, todos somos hermanos. Eso va a salvar al mundo, dice el Papa, todos somos hermanos. Bueno, eso está dicho hace más de 25 años en nuestras características. Educar para el servicio y la justicia y la paz y la integridad de la creación. No voy a comentar esto. Es obvio la urgencia y el sentido profético que esto tenía. En ese momento, ya hablamos de integridad de la creación, justicia, paz, servicio, en un mundo cada vez más desigual. Y por último, educar para la adaptación y al cambio. En tiempos de incertidumbre, de cambio de época, donde todo fluye, donde no sabemos qué va a pasar mañana, educar a nuestros jóvenes. Entonces, estas 5 cosas que se definieron hace más de 25 años, hoy se revelan como algo de verdad profético, como líneas fundamentales por las cuales tenemos que seguir caminando, actualizándolas al mundo en que vivimos hoy. Muy bien. Fíjense que este documento, y ahora explico brevemente un poquito el esquema del documento, ¿no? Lleva un subtítulo. La educación marianista es un medio privilegiado para educar en la fe. Esto viene de la regla de vida de los marianistas. Esta es nuestra opción. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de educación, nos referimos no solo a la educación formal, hablamos también de la educación informal, toda la obra que se desarrolla. Yo recuerdo ahora pensemos en Otusco, pensemos en el Centro Tommy Helm, en todas las cosas que se hacen ustedes en Perú, tienen muchísimas cosas. La educación no formal entran también acá, ¿no? Siguen siendo, por eso educamos, porque es un medio privilegiado para educar en la fe. Y dicho esto, les cuento que el documento tiene la estructura, voy a la estructura, al esquema, una presentación con 10 apartados que hablan del sentido del documento. Después de ello viene una segunda parte, que es la espiritualidad y educación, es el título este. Espiritualidad y educación marianista, 12 apartados, intentan explicitar mucho más de lo que yo lo hice, cómo se enganchan
la espiritualidad marianista con la pedagogía marianista, ¿no? Con dos grandes partes que son dentro de esta segunda parte, la espiritualidad como tal y la espiritualidad y vocación. Esa es la segunda parte. Y después ya empieza el desarrollo de las 5 características, ¿no? Cada característica tiene una muy breve introducción. Se presenta, esto es muy interesante, la figura de María, en segundo lugar, porque ella es la inspiradora de alguna manera, ¿no? Hacemos alianza con ella en la misión mariana educativa, entonces se presenta la figura de María, corazón de nuestra espiritualidad, y después de esta primera partecilla, digamos, hay un desarrollo de cada característica, mostrando su contenido pedagógico, sociológico, antropológico, pastoral, enriqueciéndolo y tratándolo de unir, ¿no?, en lo mejor posible con la perspectiva, con la cultura de nuestro continente hoy. Bien. Esto digo, ojalá lo hayamos logrado. Ojalá que de verdad hayamos logrado este cometido tan importante, ¿no? Poder haber actualizado estas 5 fundamentales características a la realidad nuestra y al contexto también eclesial en que vivimos. Por eso un trabajo muy importante que estamos haciendo también es vincular las características con el proyecto educativo global, con el pacto educativo global que nos propone el Papa Francisco. Vincular este documento nuestro con el pacto educativo global que nos propone el Papa Francisco. Cuando lo hacemos, es maravilloso advertir la coincidencia, la armonía, la sintonía que hay entre la propuesta del Papa con el pacto y el camino marianista en el que estamos educando. Bien, y ahora voy a terminar rápidamente, porque parte de estas cosas ustedes ya las han visto con Douglas y con Belén, pero las quiero remarcar. Yo no voy a decir 10 desafíos, sino voy a decir 4 cosas solamente, que me parecen muy importantes. Las destaco para que ustedes también en sus planificaciones, en su mirada, en su perspectiva, en su cotidianidad en el aula, tengan de una u otra forma en cuenta estas cosas. La primera es esta asamblea de la escucha, que es parte del contexto eclesial en que vivimos. Saben que se desarrolla una asamblea en toda América Latina, primera vez que se hace, primera vez en la historia de la Iglesia, no un sínodo en Roma, sino una asamblea de la escucha del pueblo de Dios. Ese desarrollo que el año pasado terminó una primera etapa y sacó algunas conclusiones muy interesantes. Hay 12, hay desafíos que nos plantea la asamblea de la escucha. Esto nos pone en un tiempo nuevo, ¿no? Nos plantea que el tiempo nuevo en que vivimos, ¿no?, en este tiempo nuevo en que vivimos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Los obispos nos han pedido, escuchen. No vayan a hablar, a predicar, hablen. Escuchen, paren, observen, vean, no caminen a ciegas, escuchen. Porque no tenemos todas las respuestas. No tenemos todas las respuestas. Tenemos que ir, en estos tiempos nuevos hay que discernir. Esto es lo primero de la asamblea de la escucha. Lo segundo nos dice, escuchen a los jóvenes. Esto está muy en el pacto educativo global. Escuchen a las familias. Escuchen el clamor de la madre tierra. Escuchen el clamor de los pobres. Dios es un Dios que escucha. En Génesis 3, cuando se le aparece el Señor a Abraham, le dice, escuché el clamor de mi pueblo. Escuché. Escuchemos. Para los israelitas el primer mandamiento era este, Shema Israel, escucha, escucha. Parece que tenemos muchas veces los oídos tapados. Abramos los oídos, escuchemos antes de hablar. Para escuchar hay que hacer silencio, ¿no? Bueno, acá no, en el tema del silencio no voy a entrar porque saben que es un tema, muchos de ustedes saben que yo he escrito sobre esto y me encanta, ¿no? Pero para escuchar hay que hacer silencio. Es una nueva actitud para la Iglesia, que es consciente que no tiene toda la verdad, que necesita escuchar las preguntas
antes de bajar respuestas. Necesitamos escuchar las preguntas antes de bajar respuestas. Primera realidad a tener en cuenta, estamos en tiempo de asamblea de escucha. Segunda, la sinodalidad, de la cual ya se habló, es caminar juntos. Un sínodo sobre fíjense qué curioso, ¿no? Un sínodo sobre la sinodalidad. Parece una verdad de perogrullo, una redundancia, ¿no? Una redundancia. Pero está bien, porque tenemos que, por más que hemos tenido sínodos desde hace, no sé, 20 años, después del concilio, ahora vamos a pensar qué es caminar juntos. En los sínodos nunca votaron las mujeres. Se las invitaba como, incluso laicos. Entonces, ¿caminamos juntos o no? Estamos intentando empezar a aprender a caminar juntos, a hacer sinergia juntos, a hacer una efectiva comunión, porque la iglesia es comunión o no es iglesia. También se recordó esto, que tiene que ver con la sinodalidad y caminar juntos, el Papa lo recuerda. Para educar un niño hace falta una tribu, obviamente, no lo repito. Y sí, lo que digo es que hay que vencer actitudes y tentaciones individualistas. Lamentablemente, el mundo en que vivimos aspiramos por ósmosis entre el individualismo y tenemos siempre la tentación de ser francotiradores. Hay un dicho en Argentina, lo recuerdo yo aquí, que cada maestrito con su librito. Es una especie de tentación perenne de los docentes. Cada uno tiene, mi aula es mi aula, ¿no? Y esto así no va más así, así no va más. No se puede educar así. Hay que educar con otros, en lo intra o interdisciplinar, intercambiando, enriqueciendo. No hay otra forma. Así no. Tercera característica o realidad a tener en cuenta es la ecología, de la cual se habló mucho ya. No insisto, no es una moda, es una urgencia que tiene que ver nada más y nada menos con nuestra supervivencia. Lo curioso es que esta urgencia ecológica se genera no porque venga de afuera un satélite, perdón, un meteorito o un cometa que destruye el planeta, o una cosa, algo glacial, como fue con los dinosaurios. Los dinosaurios pobres no organizaron su extinción. Bueno, nosotros los seres humanos es la primera especie que organiza su propia extinción. Las cosas que hemos inventado por la genialidad y por esto que Dios nos regaló para facilitar la vida humana, van a terminar destruyendo la vida humana. Qué paradojas, ¿no? Bien, entonces el desafío en esta realidad a tener en cuenta es cómo enseñamos a vivir en armonía, en comunión con la creación, con la Madre Tierra, con la Pachamama, como ustedes prefieran llamar. Vivir en armonía y en comunión con ella, con nuestros pueblos originarios, ¿no? Y por último, la última realidad, pongo esto de equidad y fraternidad universal. Junto dos conceptos que me parece que si no van juntos no lo lograremos jamás. Equidad, justicia si ustedes quieren, y fraternidad. No hay alternativa a este punto. Yo estoy un poco viejo, soy sociólogo, algo estudié estas cosas, ¿no? No hay alternativa. No habrá equidad y no habrá justicia si no hay fraternidad. Si no considero que todo hombre es mi hermano. Fíjense, si seguimos con esta acumulación del dinero, de capital, por parte de unos pocos, yo diría en algunos lugares, pero en general en poco tiempo habrá una hecatombe social. Una hecatombe social, igual que la hecatombe ecológica. Por eso digo, bueno, cuidado, ¿no? No sigamos, si uno sigue haciendo como una olla a presión, ¿no? Sigue haciendo presión, hasta que todo va a saltar. Y va a venir una revolución, como una historia pasada, ¿no? No se puede oprimir definitivamente. ¿Y por qué relaciono yo equidad, justicia con fraternidad? Porque no descubro yo otra clave para resolver este drama de la justicia. El capitalismo o el liberalismo o neoliberalismo, como ustedes quieran, o el comunismo, marxismo, comunismo histórico, marxismo, como ustedes quieran, han sido igualmente ineficaces para resolver los grandes dramas de la humanidad. No han sido eficaces. Han conducido, esto está conduciendo una grieta cada vez mayor entre los que tienen y no tienen, y esto ha conducido
también a mafias y a pobreza y a violencia, masificación. El hombre sigue, acá en el capitalismo y acá en el comunismo, el hombre sigue siendo un engranaje de un sistema económico de la tecnología. Sigue siendo un número y un engranaje. Entonces yo digo, necesitamos algo que decíamos desde el tiempo de Medellín, hombres y mujeres nuevos. Hombres y mujeres nuevos. Que entiendan, que vivan, que todos somos hermanos y hermanas. Por eso la carta del Papa Fratelli Tutti es tan necesaria para complementar la carta ecológica de Laudato Si. Ven, estos desafíos, ¿no? La escucha, asamblea de la escucha, la sinodalidad, la ecología y esto de la equidad, son temas que no podemos gambetear, esquivarles en nuestra educación, en nuestros proyectos, en las planificaciones. No podemos esquivarlos. No podemos esquivarlos. Estamos ante un mundo en emergencia. Bien, concluyo. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Lo dijo un señor que algo sabía de eso, que se llama Nelson Mandela. Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa. Bien, también la educación puede ser un arma muy poderosa para reproducir la injusticia en el mundo, ¿no? Y el statu quo. Lo sabemos perfectamente bien. Bueno, gente, a seguir trabajando. Gracias por su paciencia, por su compromiso con la misión educativa marinista en América Latina y adelante, que todos tengamos un muy buen año.